Comenzamos con IRSA, recién fresquito el balance, fue presentado hoy, en realidad la memoria del ejercicio 2022-2023. Vamos a dar primero los highlights, mostrando un fuerte performance financiera y operacional, una tendencia de ocupación de los malls mayor de la esperada, una plena ocupación en lo que es en las oficinas premium de lo que es de la Paulera, un alto EBITDA en lo que es hoteles y récord también en ocupación, sobre todo en la Yao Yao, una actividad bastante fuerte en lo que es real estate, tanto en oportunidades para adquirir y ventas, un refinanciamiento de la deuda exitoso, de lo cual también ha subido la calificación crediticia a través de FixSR, el programa de recompra de acciones, donde el último acción, a ver si lo tengo, el último valor es de 4.21.28. Está mandando mal esto. Una nueva propuesta de dividendos que lo mencionamos. Algo más acá. Tenemos en la página 7. Primero, la certificación de la Paulera. Hace poco vimos GCI que hizo la construcción de varios edificios con este certificado de sustentabilidad. Es decir, con un 74% de lo que es portfolio premium con el certificado LED, que quiere decir un sello de sustentabilidad o respetando a la CSG. Después se incrementaron el impuesto en la inversión social, un 21%, en donde 100.000 personas se beneficiaron, etcétera, etcétera. Que viene el teclado. Ahí va. Bueno, acá hay algo que no voy a mencionar en el resumen, pero es esta nueva aplicación para informe de la gente. El que tiene por lo menos una acción en IRSA puede aprovechar grandes descuentos, estacionamiento 2x1 y lo que sea. Y esto hizo que la aplicación crezca un 39%, que haya 224.000 usuarios activos, es decir, un 15% de lo que tiene la aplicación, creciendo 3 puntos porcentuales, y haya aumentado el número de transacciones en un 30%. Este mismo programa lo tiene Mirgor a través de Samsung, donde uno puede aprovechar en cuotas los celulares a un precio de oferta, ¿no? O sea, con un descuento. Parece una propaganda, pero en realidad es informativo. Mal que me anda el teclado. Ya vamos. Bien. Está mal enchufado. Bueno, las inversiones de la Paulera, por ejemplo, tenemos una rentabilidad que se le sacó tanto en la inversión, que fueron 112 millones de dólares, y una venta total de este mismo piso de un 210%, es decir, 3 veces más de lo que en realidad se invirtió, porque se suma 235 como beneficio neto y 112 que ya se tacha de la inversión en millones de dólares. Otras cosas. Tenemos, bueno, el progreso de Costa Urbana, que ya tiene una fecha de comienzo alrededor de octubre del año que viene. Por lo menos en el desarrollo ya están haciendo las gestiones para, bueno, dando las autorizaciones pertinentes, que de hecho parcialmente las tienen, ¿no? Bueno, vamos a los resultados. El ejercicio 2022-2023 cierra con un saldo positivo de 57.315 millones, un 23% menor al cierre del periodo de 2021-2022. Esto hay dos cosas, ¿no? La brecha negativa en la desinversión en varios inmuebles, en propiedades de inversión, compensado parcialmente por el recupero de RECAN, donde, bueno, tuvieron que demandar y volver atrás algunos impuestos a las ganancias, porque se aplicaba ajuste por inflación.
Sobre todo aquellos bienes que son antes del 2018, entonces eso no se le puede aplicar ajuste de inflación, sino los adquiridos después. Bueno, en esto tenemos primero una brecha bastante negativa entre resultados netos por cambio de propiedades de inversión, lo que hace que bueno, se tenga 17.000 millones menos, pero en este caso son alrededor de 70.000 millones negativos, a pesar de que se tiene un resultado bruto 15.000 millones mayor que el año pasado. Después tenemos en dónde viene esto, bueno, en centros comerciales, en la revaluación, donde, bueno, porque el dólar ha sufrido mayor depreciación que en términos reales que el peso. En realidad el peso sufrió en términos reales, en realidad el dólar sufrió más que la inflación, menos que la inflación en este caso, o sea, se depreció. Entonces, oficinas por, bueno, sacarse de encima algunas y tener ocupación ociosa y reservas de tierra. Eso hace que esto descienda 39.149 menos, en realidad es esto menos esto y esto menos esto, ¿no? Esto menos esto y esto menos esto. Y con respecto a la inflación, el 16 de noviembre del 2022 se presentó al fisco, lo cual se recuperó 1.377 millones de impuestos a las ganancias, es decir, se revirtió, y 11.892 millones de 2022, 2021, año fiscal, una parte de lo cual hicieron que en total se recupere 47.544 millones. Bueno, puntos salientes. Se culmina un año de grandes acontecimientos para la compañía, donde los negocios de renta superaron los niveles de ingresos prepandémicos. El proceso de refinanciamiento de la deuda ha reducido, como dijimos, la misma en un 67% del 2020, bajando el costo promedio de financiamiento de la compañía, y se adquirió el edificio que era del Ministerio de Educación, un precio de 7,9 millones, una ganga de dólares, que equivale a 576, por eso una ganga, el metro cuadrado. Esto fue subastado y IRSA ganó esa subasta. Bueno, no es esto. Primero, acá lo que decían en términos reales, el dólar se depreció un 10% respecto a la inflación, y el año pasado fue el dólar no, un 8%, lo que es el oficial se depreció un 5% y el año pasado un 20%. Acá se toma el dólar oficial para hacer los números en este balance. Después, en lo que es el Paseo Colón 245, lo que era el Ministerio de Educación, se tiene 13.700 metros cuadrados con 12 parking, a un valor de 7,9 millones de dólares, donde mantendrá frío de impuestos por 18 meses, dándole el valor al centro Se Revive para darle vivienda, oficinas y múltiples usos a lo que es bueno, todas las oficinas que se perdieron por pandemia, ¿no? O que se desvalorizaron. Una cosa más, esto es la deuda que parte de 755 millones de dólares, baja a 248 millones de dólares. Los ingresos por venta totales dan 89.285 pesos, una suba del 29,1% respecto al año pasado. Los costos de explotación suman 30.804 millones, una suba del 18%. Sin embargo, el margen de EBITDA ajustado por la revaluación de propiedades, planta de equipo o propiedades en este caso, sobre ventas es de 40,3, el año pasado era 85,5. Esto es porque el año pasado se ha vendido el edificio República, lo cual sumó a eso, ¿no? Los inventarios dan 5.510 millones en valuación fiscal, bajando 10%, el año pasado subieron 11,9%. La evaluación fiscal, es decir, es bastante menos de lo que vale en realidad. A eso, por eso me recalco aquello.
Bueno, como dije, 6.510, el año pasado es 7.241, eso en existencias. Y en resumen, tenemos que el EBITDA baja un 39,1% y dándolo en la presentación más gráficamente, esto se da por la revaluación propiedad de ventas y desarrollos, donde hay una pérdida de 6.500 en el EBITDA y todo lo demás, bueno, aumenta lo que es hoteles, aumenta lo que es mall, baja lo que es oficinas. Centros comerciales en segmentos sube el 26,9% en el interurbano, incrementando el nivel de ocupación de 93,1 a 97,4. Todos los shopping con un nivel por arriba del 92%. Expensas y fondo de promoción, que es el 19,5%, sube un 20,3%. Esto lo cobra en todos los shopping, ¿no? Hoteles suben 61,4% por ocupación récord histórica e intercontinental en el Yao Yao. Y retorno del turismo extranjero a oficina, que es el 5,1% del total, baja 30% por menor ocupación de superficie. Venta de desarrollos suben 172,5%, pero si se toma el EBITDA es negativo. Bueno, en segmentos vemos lo siguiente, tenemos la memoria, que es la diferencia. Lo que quiero destacar, ventas y desarrollos, baja por el valor razonable acá, ¿no? El EBITDA es mucho menor, por lo cual da un resultado operativo muy negativo respecto al año pasado. Después todo lo demás, en lo que es ingresos brutos, sube todo, excepto oficinas. Y yendo a los cuadros por separado, tenemos los siguientes: centros comerciales, que es un 26,9%, donde la ocupación es un 97,4 contra un 93,1. El que menos ocupó fue Alto Avellaneda con 92,5 y Patio Burrich con 92,7. Hay muchos que tienen prácticamente el 100%. Y lo que es respecto a oficinas, tenemos ahora una renta que más o menos aumenta $1 por metro cuadrado respecto al año pasado. Esto venía depreciándose o por lo menos aumentando. Ahora se está aplanando. La ocupación total baja de 73,3 a 68,7, pero hay una novedad, que Suipacha no existe más, que era todo ocioso, era 0,0% de ocupación, y lo que es premium pasa de 85,5 a 86,9, ¿no? El EBITDA, por su parte, baja un 34,8. Y ahora finalmente hoteles, donde tenemos una EBITDA que sube un 59,1 y una ocupación del Yao Yao récord del 76,7%. Yendo a los gráficos, repasando todo esto y viendo, bueno, primero lo que es Shopping Mall, un 27% más que niveles de prepandemia, venía de un 2022 incluso mayor que el 2019. Y después de la venta de Falabella y Walmart se ha llegado a un piso de 88,3% de ocupación. Esto es con el impacto de COVID. Hoy está el 97,4%, pasando el promedio prepandemia. Bueno, ahora viene la parte linda, que el total de facturación de los locatarios es 16% mayor que el año pasado, y en abasto, que es el que más factura de todos los shopping, es un 14,3, creciendo 29,6. Indumentaria y calzado es lo que más se vende en el shopping, 58,5% de la facturación, subiendo 13,4, pero se destaca el rubro gastronomía, que es el 11,6% del total, subiendo 42,2. La ocupación en oficinas, como dijimos, baja de 73,3 a 68,7. La ocupación clase A sube 85,5 a 86,9 y se redujo la oferta en casi 9.500 metros cuadrados. En el hotel, la ocupación sube de 45,2 a 68,6 por crecimiento del turismo en general, cuya tarifa promedio es 201 por noche, dólares, subiendo 16,9%.
Bueno, tenemos que el abasto sube alrededor de 21.000 millones. Eh, lo que es una cosa que está mal consolidado es acá varios y servicios. En realidad estuve viendo, porque en la memoria se profundiza nicho por shopping y todo eso, y saqué algunas cuentas y en realidad algunas cosas de servicios es en varios, por eso me parecía raro todo esto, esta suba. Bueno, gastronomía es lo que se destaca, indumentaria y electro. Respecto a lo que es la ocupación de oficina, tenemos una novedad que va a ser la venta de Suipacha General, que prácticamente no facturaba hace años y se vendió a la Universidad de SEMA. Tenemos un piso que se vendió de La Paulera, pero bueno, esto sí tenía ocupación plena, lo cual la superficie va a bajar 26,4 a principios del 23-24. Y esa es la ocupación. Y los hoteles tenemos una suba de la tarifa promedio de 172 a 201, ha estado 86 en época de COVID, ha estado 197 antes de COVID. Xiao Xiao tiene una tarifa de $337 por noche contra 229 antes de COVID. Eh, la ocupación es 69,7%. Los gastos de administración y comerciales arrojan 28.280 millones, subiendo 74,6. En gastos totales, tenemos remuneración, que es el 29%, suben 22,4. Honorarios y directores, y esto es una trampa. 22,9% del total, subiendo 377%, siendo un 19,86% de la ganancia computable. Yo digo, ¿por qué suben tanto los honorarios y directores? Porque tienen el derecho de cobrar hasta un 25% de la ganancia. Entonces, si se pagan dividendos, solo cobrarían el 5%. Y bueno, aprovecharon y cobraron alrededor de 13.500 millones de pesos entre todos los directores. Mantenimiento sube 9,4 y vamos a hacerlo más gráfico. Tenemos, bueno, la honorarios de directores que sube 13.520 desde venía de 2.836, o venían muy atrasados o no sé, pero tienen todo el derecho por la ley. Remuneraciones pasa de 13.955 millones a 17.087, es decir, todas las remuneraciones es el sueldo, son los honorarios, o el 80% de los honorarios son el 100% de la remuneración. Publicidad, propaganda, no digo mantenimiento, pasa de 8.506 a 9.304 millones de pesos. Los resultados financieros suman 15.536 millones, un 39,2% menor que el año pasado. La deuda bruta alcanza los 107,9 billones de pesos, es decir, 406,9 millones de dólares, bajando 33%, consecuencia de pagos anticipados de ONs y refinanciación, obviamente. El 80% de la deuda es en dólares. La deuda de EBITDA es el 1,5, está muy bien, o sea, con un 2,5 ya estaría bien igual. Los préstamos son el 23% del patrimonio neto, es decir, el apalancamiento el año pasado era 32%, también está re bien. El flujo de fondos da 8.735 millones, una reducción del 68,3%, esto es por pago de dividendos y recompra de acciones. Bueno, tenemos resultados financieros donde bajan 10.000 millones dado por diferencia de cambio positiva del año pasado. Préstamos baja alrededor de 54.000 millones de pesos. Esto es por, a ver si tengo acá está, por la cancelación de préstamos anticipados en febrero sobre todo y algunas refinanciaciones. En cuanto al apalancamiento, tenemos que el calculado préstamo sobre el total de préstamos más el patrimonio, es decir, préstamos más el patrimonio, es 22,97%. El año pasado era 32%.
¿Qué más acá? No, me falta el, el flujo de fondos. Ahí está. Tenemos un flujo de fondos de 8.735 millones, dado por los dividendos pagados en 32.284, con a valor hoy, no a valor 30 de junio del 2023. Bueno, yendo a lo que es la deuda, el año pasado, el año que viene se tiene una deuda de 147,3 millones de dólares. Con el cash flow ya se puede cubrir toda la deuda del año que viene. Se tiene 1,5 cuando se tenía hace 2 años 13 en lo que es deuda sobre EBITDA, con una cobertura inmensa, enorme. Después, bueno, se han pagado dividendos por 27.100 millones. 27.000 no, por 124,1 millones de dólares. Este año se tiene pensado pagar por 175 millones de dólares, o 64.000 millones de pesos. En julio se ha vendido el edificio de Supacha a USEMA por 6,75 millones de dólares, donde 3,3 millones se cobraron en efectivo y el resto va a plazo. Se ha vendido la participación de Quality, que era una subempresa para el predio que se tenía ahí en San Martín y General Paz, por 22,9 millones. Se cobraron 21 millones. Es un muy buen negocio para IRSA, porque se tenía abandonado ese predio, se tenía al lado, creo que un Easy, y una cosa de autos también. El 5 del 10 habrá asamblea donde se discutirá, entre otras cosas, el reparto de dividendos hasta 64.000 millones de pesos o 175 millones de dólares, equivalente hoy día a 80,1 por acción. Entonces acá tenemos lo de los dividendos. Y después tenemos lo de Zipacha, que se pagó 3 millones en cash. Cuando se haga el retorno de 3 unidades se pagará 750.000 dólares, y después en cuotas en 24 meses con un 7% anual, ¿no? Había desde el año 2022 que era 100% ociosa. Y acá está el predio de Nobleza Picardo. Esto cuando funcionaba Nobleza Picardo. Hoy está todo destruido. Y se haya cobrado 21,5 millones, y después el 1,4 también se cobrará a un 7% anual. Una cosa más, antes de ir a lo demás, se ha modificado lo de recompra de acciones. A ver si lo tengo aquí. Va por 720 pesos, era 425, es decir, 300 pesos más. Esto da a entender un horizonte del futura cotización de la empresa. Y bueno, la asamblea será el 5 de octubre, insisto. La liquidez va de 0,49 a 0,93, casi capital neutro. Capital de trabajo neutro. La solvencia de 0,84 a 1,17, el valor de libros 453,1, la cotización es 520, recordemos 700 y pico, la capitalización es 415.800 millones, la ganancia por acción es 66,3, el promediado todavía es atractivo, 7,84. Es una acción, yo la tengo creo que hace 2 años, y la verdad paga dividendos, sigue creciendo, no tiene tanto riesgo de deuda, tiene una calificación crediticia hermosa, y no sé, no tenerla es un pecado, excepto que se vaya a la mierda la cotización. Así que gracias.